Bloomberg, Alberto Jones, quien es presidente y director general de Moody's. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Pues bueno, en esta convención donde un tema central ha sido el populismo en contra del liberalismo, hay riesgos, aumentan los riesgos de la calificación soberana de nuestro país ante esta ola populista mundial y en México ante la posible llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno en 2018. Bueno, sí, por el término populismo nos referimos a políticas fiscales expansivas, irresponsables, políticas monetarias que en un momento dado sean desbordadas y provoquen inflación, sobre pretexto de crear empleos, etcétera. Pues en ese sentido, este tipo de medidas que, hacen crecer mucho el tamaño de los gobiernos a una velocidad mayor a la que pueden generar impuestos, pues genera presiones por el lado de la deuda, genera déficits crónicos presupuestales y esto naturalmente incide negativamente en la calidad crediticia de los gobiernos que llevan a cabo medidas de esa naturaleza que no van acompañadas de otras medidas que a su vez pudieran mitigar o revertir los efectos perniciosos, ¿no? de un endeudamiento creciente, ¿no? Claro. Y bueno, si bien sabemos que no nos puede decir qué decidirá Moody's sobre la calificación de México, ¿nos puedes dar más o menos una idea de este timeline que tienen para tomar una decisión? Bueno, Moody's estableció la perspectiva del riesgo crediticio del gobierno de México el año pasado en perspectiva negativa. Lo cual significa que hay ciertos factores que vimos desenvolverse desde entonces y ahora unos nuevos que conducen a pensar que hay la posibilidad de que la calificación pudiera sufrir algún cambio. No hay fechas fatales, no hay, perdonando el anglicismo, deadlines específicos para en qué momento se tiene que tomar a más tardar una decisión. Lo importante es ver cómo van evolucionando las diferentes variables que pueden incidir sobre el crecimiento de México, sobre la recaudación, sobre el nivel de endeudamiento, sobre el potencial efecto que se tenga en los niveles de inversión privada en el país, porque sabemos que la pública este año no va a crecer. Entonces, y todo esto pues se irá dando a lo largo del año, ¿no? Pero no hay propiamente una fecha específica, ¿no? Pero se podría decir que a finales de año ya podríamos tener mayor claridad pues con todas estas variables que ya mencionabas y tomar una decisión, o más bien a principios, mediados del 2018. No, de nuevo, no hay fechas específicas, pero siendo muy claro, pues hay que ver cómo van saliendo los diferentes datos, ¿no? de la evolución de las finanzas públicas del gobierno mexicano y de crecimiento, y estamos apenas cerca de la terminación del tercer mes, ¿no? Claro. Entonces será en función de todos estos datos, del impacto que pueda o no tener las discusiones en su momento comerciales entre los Estados Unidos y México, las que arrojen un panorama más claro, ¿no? Claro. Así Claro. es. Finalmente, Alberto, entre las variables pues claves que ya mencionábamos, pues se encuentra también la política monetaria de nuestro país. Ante los ajustes que ha venido haciendo Banco de México, ¿cuáles son sus estimaciones hacia este año sobre las tasas de interés? Bueno, propiamente dicho no hacemos estimaciones, pero nos parece que si en Estados Unidos posiblemente pudiera haber quizá un par o tres aumentos más de las tasas, y dado que México de alguna manera ya se había anticipado esta situación, posiblemente el Banco de México tome la decisión en función de la evolución de la inflación, que por lo demás, digamos, de aquí a la a la terminación de la primera mitad del año, seguramente continuará en ascenso por un efecto rezagado, posteriormente empezará a bajar, entonces posiblemente pudiera ser algún otro aumento, pero lo importante es que estos aumentos en las tasas de interés primordialmente anclan las expectativas de inflación y provocan que no se dé un proceso verdaderamente inflacionario, sino simplemente de ajustes de precios relativos, ¿no? Bien, pues muchas gracias por este panorama que nos planteas, Alberto Jones, director general de Moody's México. Ya platicaremos más adelante contigo sobre estas políticas populistas que podrían poner en riesgo la calificación de México. Mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.